Bienvenidos a lo que viene siendo este nuevo proyecto, que no es tan nuevo porque lo he venido manejando temporadas pasadas, he estado compartiendo ciertas temporadas, tuvimos charlas misioneras, tuvimos temas enfocados a los hombres, entre hombres, me acuerdo que se llamaba esa temporada. Eh, Tuve varios invitados, personas con las que estuvimos conviviendo. Y bueno, en esta ocasión, pues vamos a estar hablando simplemente de lo que viene siendo la vida misionera. Son siempre muchas preguntas al respecto, acerca de qué es lo que hacemos, dónde estamos, quiénes somos. Se han venido sumando diferentes personas, diferentes iglesias, y bueno, cada una ha sido de mucha bendición en nuestras vidas. Y en esta ocasión voy a estar compartiendo básicamente mi testimonio, cómo fue que Dios me llamó al campo misionero. Y bueno, cuando digo me refiero a nos, porque pues tengo una hermosa familia, tengo a mi esposa que se llama Mara, tengo a mis hijas. Y bueno, de repente ahí a lo mejor no daré, ¿cómo se dice?, datos tan explícitos por el hecho de que, pues de la seguridad, que hoy en día, pues la privacidad es como, pues oro, ¿no? Y tratamos de cuidar ciertos detalles de ubicaciones y todo eso, pero en general, a rasgos grandes, estaré contando este testimonio, cómo fue que Dios nos llamó. Y bueno, lo voy a estar conectando con lo que viene siendo la conversión de Saulo, y voy a estar leyendo de Hechos, capítulo 9. Voy a estar compartiendo un poco de cómo fue su llamado, cómo Dios llamó a mi vida. Yo me convertí en el 2008, fue que Dios tuvo un encuentro con Dios por primera vez, y posteriormente hubo un llamado misionero a mi vida, que yo no sabía que era un llamado misionero. Había estado trabajando en mi iglesia local, en La Roca, que ha sido mi familia por los últimos, bueno, échenle cuentas, desde el 2017, ya estamos en el 2026, entonces ya han pasado 9 años. Dato curioso, mi papá y mi mamá se conocieron en esa iglesia cuando yo era un niño, entonces ese es un dato curioso. Después pues se movieron a México, digo a Estados Unidos, y crecí en Estados Unidos. Si después de repente ahí ven unas palabras medias pochas, pues ya sabrán el por qué. Y bueno, voy a estar leyendo acerca de la conversión de Saulo, voy a estar compartiendo un poquito de mi testimonio. Y bueno, mi intención, mi anhelo es poder estar subiendo un capítulo semanalmente, enfocado hacia las misiones, hacia la vida misionera en familia, a veces en particular directamente lo que es mi vida, cómo es mi vida espiritual, cómo es que me mantengo en medio de un país donde no hay como esa fraternidad tan íntima con la iglesia local, que es tu iglesia local, ¿no? Entonces, este, no intento que sea esto hecho a perfección, pero sí anhelo que tenga pues algo de calidad, en el sentido de la grabación, de que se escuche bien, para poder transmitir este mensaje y que varios puedan conocer y concientizarse acerca de la vida en el campo misionero. Algunas vivencias que hemos tenido, dificultades, pero al mismo tiempo cómo Dios nos ha bendecido. Sí, no me ha tocado conocer muchos podcasters que tengan su canal, que sean misioneros, que sean papás. Seguramente los hay. Si los conocen, por favor, compártanmelo. Sería de mucha bendición poder escuchar otros testimonios. Siempre me encanta conocer otros misioneros, otras familias en el campo misionero, y ver cómo es su experiencia, tan diferente en cada campo. Es muy, muy diferente, aún dentro del mismo país, de lo que es pueblo en pueblo, de provincia a provincia. Aquí dentro de Camboya, yo estoy en la parte sur de Camboya.
y hay personas, hermanos que sirven en la parte norte, algunos sirven cerca de la costa, algunos en la frontera, algunos en la capital, y cada uno maneja diferentes retos. Pero bueno, antes de entrar a todo eso, me gustaría compartir mi testimonio para que quede pues grabado y muchos puedan acceder a él, puedan o no relacionarse en la manera que sienten el llamado de Dios a sus vidas y a sus corazones, ¿sí? Antes que todo, pues yo no me consideraba un misionero, nunca imaginé o pensé ser misionero, simplemente fue algo que Dios hizo en su beneplácito, en su voluntad. Me encontró dormido allá del 2017 también, 2017 me encontró dormido profundamente y escuché una voz, sí, así audiblemente o en mi mente, no lo sé, no sabré yo cómo describirles eso más que solamente escuché una voz. Sí me convertí en el 2008, entonces si vamos hacia el 2017, pues ya 7, 8, 9 años de mi conversión. Mi caminar con Cristo había sido, se podría decir, inconstante. No que ahora sea muy constante, pero en aquel entonces pues vienes a Cristo y vienes luchando con muchas pruebas, con muchos traumas, con muchas cosas que vienes arrastrando de tu vida pasada antes de Cristo. Entonces, la estabilidad fue algo que no conocí muy de cerca en esos años, muchas caídas, mucho pecado, muchas cosas tristes, muchas cosas que me avergüenzan. A lo mejor muchos me conocen de esos años, del 2022, del 2023, historias muy tristes, mal testimonio. Y bueno, ¿para qué les cuento más? Aquí me van a terminar de apedrear y van a decir, no, pues, ¿por qué estamos escuchando a este chavo? Pero, pues, dentro de todo eso, la misericordia de Dios siempre fue fiel. La misericordia de Dios siempre fue constante, siempre ha estado presente, siempre ha sido fiel. Y le doy gracias a Dios por eso, ¿sí? Le doy gracias a Dios porque no se dio por vencido conmigo y decidió seguir dándome una oportunidad tras otra oportunidad. Y creo que Dios es así. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que se fija en lo más pequeño, en lo más vil, ¿sí? Para poder tomarlo. Es bien lo que yo puedo hacer, ¿no? Puedo sacar luz de la oscuridad. Y en su soberanía, bueno, me encontré yo, así como les dije, dormido. Solamente dijo una palabra, gritó una palabra. ¿Desde dónde? Pues yo creo que desde el cielo, no sé, pero simplemente fue Cambodia, ¿sí? Fue la voz que yo escuché, Cambodia, Cambodia. Fue solamente una vez. Fue fuerte, fue potente, fue, fue impresionante, me despertó, brinqué, dije, ¿qué está pasando aquí? Este, recuerdo que agarré mi celular y googleé Cambodia y entonces vi que era un país en el sureste asiático. Yo nunca en mi vida había escuchado este país y si lo llegué a escuchar no lo había recordado para nada. Yo estaba en la iglesia sirviendo en el ministerio de alabanza, y en alguna que otra cosita ahí en la iglesia, con enseñanza o predicación. Y, y bueno, así fue como Dios puso en mi corazón esta semilla. Yo estaba viviendo mi vida normal, llevando a cabo mis actividades normales y fue simplemente la voz de Dios que llegó a mi vida. Sé que no es igual para todos los misioneros. Dios trabaja de manera muy particular. A cada quien tiene un proceso diferente. Pero la verdad es que Dios pone un país en tu corazón, y si no pone un país, pone a personas en tu corazón.
Entonces, personas que no entiendes por qué tú las amas, pero las amas sin conocerles. Tienes un sueño, un anhelo de llegar a un lugar, no alcanzas a comprender por qué, pero simplemente es algo que Dios ha plantado en tu corazón. Entonces, de allí, la que ahora es mi esposa, yo le llamé a mi novia y le marqué y le dije, oye, tuve un sueño, los tacos me hicieron daño, ¿no? Este, tuve una voz, que escuché una voz que me levantó de mi sueño y, y dijo Camboya, ¿no? Que es en español, y le dije, y no sé qué hacer, pues me dijo, pues vamos a orar por este país, no sabemos qué es lo que Dios tenga para tu vida o para la mía, pero pues vamos a bendecir este país y vamos a poner en las manos de Dios. Eso fue lo que hicimos y paulatinamente al pasar los años, sí, hubo momentos específicos donde de repente me sentía como que estaba siendo cautivado por este país. Lo empezaba a ver en lugares donde yo nunca había visto este país, lo empecé a ver en las noticias, lo empecé a ver en películas, lo empecé a ver en Netflix, lo empecé a ver en libros, lo empecé a ver en todos lados, hasta que finalmente eh, sí, recibí un libro de mi pastor Braulio Martínez, me trajo un libro desde Texas que se llama La Revolución de Amor de Joyce Myers. Abrí ese libro después de, ¿qué será? Después de como una semana que me lo había dado, me siento en el sofá, mi esposa es dentista, ella estaba trabajando de dentista, yo estaba trabajando en una empresa donde hacen fundición de fierro y todo ese asunto, estaba en una oficina trabajando de 9 a 5. Y ella igual de lunes a sábado, una vida normal, sirviendo en la iglesia normal, pero con la semilla del país de Camboya. Entonces abro este libro y dice, sí, ya estamos en el 2021, sí, ya 2017, 2021, entonces ya han pasado 4 años, y donde esta semilla había estado germinando, ¿no? Había estado creciendo. Y el libro decía, en mi primer viaje misionero a Camboya, y luego decía, con mejor amigo, el dentista. Entonces yo me quedé así de que, "What? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué este libro básicamente está hablando de Camboya y está hablando de un dentista y está hablando de su primer viaje misionero?" Y me sentí como que ese fue el momento donde finalmente hizo clic en mi corazón y finalmente como que yo dije, si de aquí no entiendo que es Dios llamándome a este país y llamando mi atención y mi corazón a este país, entonces ya no voy a entender nada, ¿no? Y así fue cuando le di el libro a mi esposa, yo estaba llorando, le di el libro, le dije, mira lo que aquí dice aquí en este libro, y lo lee, y yo estoy llorando así de que, no, es que Dios nos está llamando, nos tenemos que mover, tenemos que dejar todo. Y ella me dice, pues hagámoslo. Y yo así como que, pues sí, o sea, es muy fácil, no sé, como de repente sentí que era muy fácil decirlo que hacerlo, pero ella estaba con una convicción de que sabía que era Dios. Entonces, se convirtió en una convicción, de un llamado a una convicción, de saber que Dios nos estaba llamando a Camboya. Y se lo compartí a mi pastor y él me dijo, está bien, vamos. Y yo así como que, ¿cómo? Sí, vamos a hacer un viaje misionero a Camboya, te vamos a ir a sembrar en ese país. Yo no conocía esos términos. Vamos a sumar a personas, vamos a hacer la proyección. Yo nunca en mi vida sabía lo que era nada de eso, de proyección, de sembrar, de gestionar un proyecto. Y le doy gracias a Dios por la vida de mi pastor, porque realmente él me tomó de la mano, tomó a mi esposa, nos tomó de la mano y nos fue guiando paso a paso. Entonces, yo creo que una de las cosas a tomar muy importante para cuando Dios te llama es estar cerca de tu pastor,
estar cerca de tu iglesia, estar sirviendo en tu iglesia local, entender que cuando Dios te llama, eh, ¿sí? Vas a recibir apoyo de tu iglesia, ¿no? Va a haber ese apoyo de parte de tu pastor. A veces es difícil para algunos pastores como poder tomar a alguien de la mano y hacer lo que mi pastor hizo conmigo, porque él ya lo ha hecho en el pasado. Pero hay otros pastores que no lo han hecho en el pasado, no están muy en sintonía con las misiones o lo que es el corazón de Dios en las naciones. Entonces, pues ahí se requiere mucha oración, mucha paciencia, mucho confiar en Dios, mucho creer que Él va a abrir el camino en el momento adecuado. Y bueno, después de ahí se armó un proyecto, gestionamos un proyecto, oramos, se presentó a la iglesia, nuestra iglesia local, que veníamos a Camboya. eh, no teníamos tan recursos, sinceramente. Entonces empezamos a ahorrar en un año completo lo más que podíamos. Estando en México es muy difícil ahorrar, o pues yo creo que en cualquier país, pero bueno, hablando de nosotros se nos hacía difícil, pero Dios lo hizo posible. Y así yo siento muy similar como cuando tuvo Pablo el encuentro con Jesús, ¿sí? Y dice en Hechos capítulo 9 que mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a la sinagoga de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, interesante, ¿sí? Que dice, usa la palabra misión porque es como que Dios te lleva de una misión a otra misión, ¿sí? Una luz del cielo de repente brilló alrededor de él, ¿sí? Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿sí? Escuchó una voz del cielo que sacudió todo lo que él era, ¿no? Y de repente así, en esa parte es la que yo me conecto con Saulo, no matando a los cristianos, ¿no? Porque, pues no me ha tocado, matar a un cristiano de esa manera, ¿no? Ni de ninguna otra. Pero, él llevaba un plan, él llevaba un anhelo, y ese era destruir a los cristianos, y sin saber que en ese mismo camino y en esa misma misión, Dios le iba a dar otra misión, ¿no? Entonces, pues yo estaba en mi misión, estaba en mi proyecto, estaba en mi idea, estaba en mi plan, estaba sobre mi caballo, andaba sobre mi transporte, andaba sobre la idea que yo tenía de vida. Y de repente la voz de Dios diciendo el nombre de Camboya me sacudió, me tumbó radicalmente de mi caballo, de mi andar, de mi vida. Y fue como darme cuenta que Dios me estaba llamando. Sin decir directamente mi nombre, algo me estaba esperando en Camboya. Y entonces eso fue lo que yo sentí que pasó conmigo. Yo iba en mi camino, yo iba en mi vida, yo iba en mi idea, en mi plan, de lo que yo tenía, de lo que yo anhelaba, y de repente Dios llamó el nombre de Camboya y supe que algo me estaba esperando en Camboya. Y en ese proceso muchas personas me decían, ¿y qué vas a hacer en Camboya? Y decía, no sé. Y luego me decían, ¿y dónde vas a vivir en Camboya? Y yo decía, no sé. ¿Y de qué vas a vivir en Camboya? Y yo decía, no sé. Pero lo que sí sabía es que Dios tenía un propósito y Dios tenía un plan. Este, si en algo te puedo dar un consejo, si crees que Dios te está llamando a tiempo completo, si crees que Dios te está llamando al ministerio, si Dios te está llamando a alguna misión, Dios es fiel, Dios no falla, Dios cumple su palabra, y cuando Dios te llama, Él te sostiene, ¿sí?
Y yo lo había escuchado y lo vas a escuchar en algunos otros lados, pero te lo quiero recordar para que cualquier tipo de telaraña en tu mente que tengas acerca del llamado de Dios en tu vida, eh, puedas limpiarlo con la palabra de Dios y puedas creer que Él es fiel para sostenerte donde quiera que Él te haya llamado, ya sea alguna nación, ya sea algún ministerio, ya sea alguna obra, alguna operación, algún proyecto que Dios haya puesto en tu corazón. Si Dios lo puso en tu corazón, escucha, si Dios fue el que lo puso en tu corazón, entonces cree que Él es poderoso para cumplir su palabra en tu vida, ¿no? Y de la misma manera, de repente le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco, permaneció allí, ciego, durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. De Irapuato, ¿no? Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. ¿Sí? Entonces, eh, al momento de llegar a Camboya, eh, en el 2022, por primera vez, fue que me di cuenta acerca de esta parte, de que Dios me había escogido como un instrumento para poder llevar su mensaje a este pueblo, ¿sí? A ciertas regiones, a ciertas personas, donde solamente, bueno, donde Dios había decidido usarme a mí, ¿sí? Yo iba a ser el instrumento que Dios había escogido. Y eso es lo que te quiero recordar el día de hoy. Tú eres un instrumento en las manos de Dios, ¿sí? El mundo puede decir muchas cosas, el diablo puede decir muchas cosas, tu familia puede decir muchas cosas, tu pasado te puede decir muchas cosas, pero la verdad es que Dios te ha escogido como instrumento para usarte para su gloria. Entonces, todas esas voces que escuchas de parte del enemigo que te dice que eres una basura, que te dice que nunca vas a llegar a nada, que tu pasado te define, que tus errores son demasiados, todo eso lo he escuchado 1000 veces y déjame decirte el día de hoy que tú eres un instrumento en las manos de Dios, que Dios te ha diseñado con un propósito para usarte, para llevar su mensaje a muchas personas. En mi caso fue a Camboya. Llegando aquí pudimos trabajar con una iglesia local muy hermosa que trabajan con personas que recolectan basura, en una comunidad donde se recolecta basura. Estuvimos ahí 7 meses y en esos 7 meses pues nosotros no habíamos aprendido a mucho acerca de lo que es a largo plazo. Habíamos hecho viajes de corto plazo, pero misioneros de largo plazo, decimos en inglés, it's a whole different ball game, que es otro juego, ¿sí? Es totalmente otro tipo de vida. Es el mismo Dios, pero es otra manera de vivir, ¿sí? Porque no es solamente 2 semanas, no es 3 semanas. Es 4 semanas del mes, otras 4 del que sigue, otras 4 del que sigue, y estás dependiendo totalmente de Dios
y de su provisión. Y esos fueron como primeros 7 meses para aprender cómo andar, ¿no? Para caminar, a gatear en el campo misionero. Vimos milagros de parte de Dios impresionantes, personas que nos empezaron a sostener económicamente, personas de diferentes países, de 2, 3, 4, 5 países, 6 países, que de repente recibíamos ofrendas, no sabíamos, no los conocíamos, no sabíamos cómo ellos escuchaban de nosotros, pero Dios empezó a bendecirnos y a sostenernos económicamente. Vivíamos en la capital de Camboya, empezamos a conocer esta parte de lo que es otra cultura, de lo que es encontrarte con otra forma de vivir, otras perspectivas, otro tipo de comida, otro idioma. Y bueno, Camboya es alrededor de 16.8 millones de personas, más o menos. Ha estado creciendo bastante, pero son 16 millones de personas que hablan lo que es el camboyano, lo que es Khmer o Khmer, que le dicen. Este, es un idioma que yo nunca en mi vida había visto, imaginado. Te causa temor, te causa nerviosismo, te causa muchas cosas, pero te das cuenta que, como dice aquí, Él es instrumento elegido para llevar mi mensaje. En este caso, en mi vida fue a los camboyanos, ¿no? He tenido la oportunidad de compartir el mensaje a personas que nunca antes han escuchado el mensaje. Eh, Ha sido muy especial, ¿sí? Son retos muy grandes. Económicamente hablando, es vivir por fe. Todos vivimos por fe, pero en el sentido económico, creer que Dios va a proveer mensualmente para nuestras necesidades. Y muchas personas dicen, ¿y pues por qué no trabajas? Porque ya lo intenté y no conseguí, no conseguí trabajo. Realmente yo quería trabajar de noche, no pude, no conseguí. Me dijeron que no puedo trabajar estando fuera de México en lo que es mi rama de la interpretación. Y, y bueno, ha sido tener que depender de Dios. Doy gracias a Dios porque he visto cómo ha sumado a su iglesia, cómo su iglesia que nos envió nos ha sostenido. Hablando de iglesia en general, la iglesia de México, y también iglesias en Estados Unidos que se han sumado a este llamado. De eso voy a hablar en el próximo podcast, yo creo, porque ya vamos terminando. Es solamente la introducción de cómo fue que Dios me llamó a mi familia, llamó a mi esposa. Nuestro pastor nos apoyó, hubo iglesias que también se sumaron. Y bueno, ahora estamos aquí. Esta es nuestra segunda ronda en Camboya. Este, Tenemos ya más de un año, vamos para un año y medio, ¿sí? Un año y medio que llegamos, totalmente otra experiencia. Hoy es domingo. Hoy tuvimos culto por la mañana y hay muchísimas cosas que poco a poco les iré compartiendo acerca de la vida en Camboya, acerca de los viajes misioneros, cómo Dios nos ha permitido trabajar también en la movilización de la iglesia a través del ministerio de la Roca Misiones. Todo esto ha sido muy bonito, todo ha sido muy hermoso. Eh, Oro por tu vida para que puedas sensibilizarte a la vida de los misioneros, a la vida en el campo misionero. Es real, es difícil y todo es porque Dios quiere que todos sean salvos y vengan al arrepentimiento, ¿sí? Dios anhela que toda nación, toda tribu y toda lengua puedan escuchar el mensaje de Jesús, ¿sí? Él tiene hijos y hijas que están esperando escuchar el mensaje de Jesús en estos países, ¿sí? Esa ventana es la ventana 1040, donde se encuentra la mayor concentración de personas en el mundo y también las que menos tienen acceso al evangelio. De eso estaremos hablando también en otro capítulo. Les agradezco por haber sintonizado. Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que me estén escuchando o viendo. Voy a tener que editar este video varias veces para que pueda ser entendible. Se estuvo entrecortando y muchas cositas, pero estoy muy contento de poder saludarles por este medio. Estoy empapado,
como siempre, los que me conocen, pero más en este clima. Estamos hablando que es una sensación térmica de 38, 39 y hace mucho calor. Pero bueno, desde Camboya, Chan Replia, decimos acá, que es una manera respetuosa de despedirse. Y la otra es Lihao, y que es hasta la próxima. Dios les bendiga. Gracias por haber sintonizado. Josh, desde Camboya, hasta luego. Dios les bendiga.